para que también tengamos un registro de video de lo que vamos haciendo. Bien, muchachos, el tema que vamos a trabajar hoy tiene que ver con la ampliación de los conceptos que ya hemos venido trabajando sobre etiquetas HTML. Entonces, ¿quién está escribiendo en el grupo? Estamos un cuaderno, ven. ¿Quién ya pudo entrar? Mira, alguien que le ayude a Héctor a entrar que no ha podido entrar. ¿Quién le colabora a Héctor? ¿Qué? Por favor, dame un... Bueno, no sé, alguien que por favor me colabore con las personas que vayan llegando, les vayan dando las indicaciones para que puedan ir entrando, ¿ok? De todas maneras, recuerden que esto lo estamos grabando y pues ahí nos vamos ayudando. Bien, entonces, lo que hemos trabajado hasta ahora básicamente es HTML5 y empezamos con unas etiquetas muy básicas de lo que es una estructura inicial de HTML. Pero HTML5 como tal se reinventó para poder hacerle frente a los nuevos retos o las nuevas exigencias que estaban teniendo los nuevos dispositivos, los dispositivos móviles y la forma en cómo se estaba pues consumiendo, por decirlo así, la web en los últimos años. Entonces, muchas de las etiquetas HTML antiguas que teníamos no estaban cumpliendo con las exigencias que se estaban teniendo últimamente. Seguramente les faltaban muchas propiedades o simplemente eran obsoletas o no existían. Entonces, hubo la necesidad de crear etiquetas nuevas, algunas viejas que eran muy estables, organizarlas y crear una serie de modificaciones en lo que a etiquetas básicas respecta. Entonces, en este documento que está aquí, ya se los voy a pasar al chat, este documento que tenemos aquí, pueden acceder si quieren. En ese documento vamos a encontrar los nuevos elementos HTML5. Es decir, llamamos a los elementos HTML5 a todas esas etiquetas nuevas que surgieron a partir de esta reinvención. Entonces, lo primero, y esto ya lo habíamos hablado en clase, ya yo el micrófono, juego con el micrófono. Ya estoy. Muchachos, los micrófonos. La chapa. Apuesto que ni siquiera le está parando para la clase. Ya está quién sabe por dónde. Profe, una opinión aquí. Dígame. No, que o sea, las clases así se sienten como un poco raras ya. ¿Poco qué? Un poco raras ya, en el sentido que no trabajamos mucho por aquí, entonces, ajá, uno lo hace en un teléfono, otro en computador y así. Sí, sí, pero eso con respecto a, ¿qué? A lo del micrófono. Ajá, y las cosas, pues los inconvenientes. Sí, por eso yo tengo, pero ustedes traten de, mira, por ejemplo, ya empiezan los comentarios, estos son distractivos, ¿sí me entiendes? A eso me refiero. Sí, gracias. Esto es un distractivo y ya, o sea, ya estamos hablando de otra cosa y no de la clase. Eso me refiero. Pero no sé quién es el que tiene el micrófono activo. Listo. Bien, continuamos entonces. Entonces, el elemento raíz fue el que ya vimos en la clase, en la segunda clase que estuvimos trabajando y hablábamos de la etiqueta de descripción, perdón, la etiqueta raíz doctype, que en este caso estábamos explicando qué era lo que nos indicaba que era un documento HTML5, porque antes se utilizaba la etiqueta HTML solamente. En la versión 3 se utilizaba HTML, después que vino la versión 4 se utilizó HTML 4, o se escribía HTML4, se escribía HTML5, y para no generar tanto problema
a la hora de etiquetar, se decidió por colocar el doctype HTML, y esto le está indicando al navegador que todo el contenido que vamos a tener en nuestra página web es HTML5 y debe ser interpretado de esa forma. ¿Ya? Es la guía que nos está diciendo que trabajemos de esa manera. La siguiente etiqueta es la etiqueta HTML, y en ella encontramos todos los, digamos, un recipiente de todas las etiquetas que van a continuar de aquí hacia abajo. Es decir, dentro de HTML, como ya lo hemos visto en clase, vamos a colocar las demás etiquetas a manera de anidación. Una etiqueta puede contener otra etiqueta o información dependiendo a la descripción que veamos en adelante. Entonces, aquí nos dice que representa la raíz de un documento HTML o un documento XHTML. La diferencia es que el HTML y el XHTML son dos lenguajes muy parecidos. HTML es un lenguaje de marketación de hipertexto, pero no es estricto. Significa que tú puedes abrir una etiqueta, dejarla abierta, no cerrarla, y el navegador no te va a molestar por esa situación. Lo único es que de pronto a la hora de renderizar nuestras páginas, cuando abres una etiqueta, va a haber un puntero, va a haber un estado en el servidor, va a haber un evento, un método que va a estar pendiente del momento en que se cierre la etiqueta para poder darle las propiedades a los elementos que se encuentren internamente. O sea, para poder interpretar todo lo que contiene de manera correcta. Entonces, en HTML no hay ningún problema si tú dejas una etiqueta abierta, pero en HTML, en XHTML, sí va a haber un problema si dejamos una etiqueta HTML, porque el XHTML viene más ligado con un documento XML, que son etiquetas también, pero mucho más estrictas, siendo que XML tú puedes anidarlo de la forma en que quieras y puedes colocar las etiquetas en la forma en que quieras. Entonces, lo que básicamente aquí estamos diciendo es que se recomienda, por tratar de que estemos trabajando con HTML y no es estricto, se recomienda que cuando abramos una etiqueta la cerremos inmediatamente. Y si esta etiqueta no tiene cierre, se cierre inmediatamente la etiqueta con el slash al final antes de cerrar la etiqueta, o sea, antes de terminar la etiqueta. Como lo hemos hecho también en clase con la etiqueta, por ejemplo, BR, que sirve para bajar una línea. Luego viene la parte de metadatos del documento. En este caso, como ya lo explicamos, como ya lo explicamos en clase también, los metadatos tienen que ver básicamente con toda esa información que nuestra página web le va a suministrar al browser para que pueda ser encontrada, indexada, referenciada rápidamente por los spiders de la web, ¿ya? Entonces, digamos que encontramos la etiqueta head, que ya la hemos trabajado mucho, la etiqueta title, que también la hemos trabajado, está base, link, meta y style, que también son etiquetas que en una u otra forma hemos ido trabajando, pero básicamente lo que nos están diciendo es cómo vamos a trabajar nuestro documento a nivel de su referencia con el navegador. ¿Listo? Bien, si tienen alguna pregunta pueden ir haciéndolo inmediatamente. Entonces tenemos también la etiqueta, los elementos de la etiqueta scripting o el script, que es cuando insertamos en nuestro documento HTML un script JavaScript, por ejemplo. En este caso, esta etiquetación JavaScript es posible que no sea interpretada por algunos navegadores. Entonces, nosotros podemos decirle, ejecuta un script con la etiqueta script, y en caso de que este script no sea soportado por el navegador, podemos encerrar en no scripting lo que queremos que se haga en caso de que el navegador no soporte el script, ¿ya? Eso sería entonces la forma en que trabajaríamos con script. Secciones tiene que ver con todas esas partes que nosotros tenemos en nuestro documento HTML para organizarlo. Entonces, la sección principal viene siendo el body, que es donde vamos a colocar las demás etiquetas. O sea, body vendría conteniendo todas las secciones que son de visualización en el lienzo de nuestra página, todo lo visual, lo que se puede visualizar.
Entonces, dentro del body nosotros podemos colocar section, como ya hemos ido trabajando, nav para navegación, artículos, aside, que habíamos hablado de que era algo que se ubicaba hacia un lado de la página, los H, desde el 1 hasta el 6, que vendrían siendo algo así como los títulos de nuestra página, los header, los footer, los address y los main. O sea, son etiquetas que nos sirven para empezar nosotros a organizar nuestro documento dependiendo de qué queremos hacer con cada uno de ellos. Entonces, si empezamos a ver o analizar, cada una de estas etiquetas tiene una descripción al lado que nos indica para qué sirven dentro del documento. ¿Listo? Agrupación de contenido. Una cosa es la etiqueta anterior, que es secciones, y otra agrupación de contenido. O sea, nosotros podemos tener una sección que es un bloque y dentro de esa sección podemos tener organizados nuestros contenidos. Entonces, por ejemplo, dentro de una sección, tengamos aquí, por ejemplo, artículo, o sea, tenemos un artículo y dentro de esta sección nosotros podemos colocar alguno de estos elementos o, por ejemplo, dentro de sección podemos colocar también una P, empezar a colocar textos y cada uno de estos textos que colocamos dividirlos en párrafos. Entonces tendríamos una sección que tiene párrafos y cada uno de los párrafos vienen teniendo textos dentro de ella, ¿ya? Entonces es como si estuviésemos formateando nuestro documento en Word, pero sin los botones, sino con etiquetas especiales. Entonces tendríamos que saber bien cuáles serían las etiquetas adecuadas para utilizar dentro de nuestro documento. De la misma manera que cada una de ellas tiene una explicación al lado. Si se dan cuenta, aquí tenemos una que es conocida, la UL, que la utilizamos en la última clase con su respectivo li. Entonces nos servía para empezar a hacer iteraciones de nuestros contenidos dependiendo de lo que quisiéramos mostrar. Si lo queríamos mostrar con puntos o si lo queríamos mostrar con números. Entonces aquí dice, UL es una lista de artículos sin orden. Sin orden significa que no van a salir números, sino que van a salir puntitos. Y ordenada nos va a salir 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, etc. Acá tenemos también los elementos de L, de T, de D, que tienen que ver con las tablas. Más que todo tienen que ver con la organización de una tabla. Tenemos figure, fit caption y div. Entonces, todo esto tiene que ver con agrupación de contenidos o textos que nosotros vamos a mostrar en pantalla. Ahora viene la semántica a nivel de texto. Esto es un poco más atómico. O sea, si las anteriores servían para organizar nuestro texto, por ejemplo, en párrafos, dentro de secciones, que son los bloques, aquí en la semántica a nivel de texto nos va a servir para darle estilo, perdón, para organizar nuestro contenido a nivel de palabras o conjunto de palabras, oraciones. Entonces tenemos, por ejemplo, A, que sirve para hacer un enlace y podemos colocar una palabra o colocar un párrafo con un enlace. Tenemos, por ejemplo, strong, que sirve para colocar ese texto en negro. En, para enfatizar. Small, para colocar textos más pequeños. Y así cada una de las siguientes etiquetas que tenemos en esta sección. Entonces nosotros podemos utilizar, dependiendo de lo que necesitemos, podemos utilizar cada una de estas etiquetas para mostrar, por ejemplo, un texto matemático, un texto de química, donde se muestren ecuaciones, o cualquier otro tipo de texto que requiera un formateo especial. ¿Listo? Tenemos la parte de edición, que define la adición, o sea, agregación de un documento y remoción de algo también dentro de nuestro documento. La parte de contenido incrustado tiene que ver con elementos externos, o sea, otros archivos como imágenes, videos, que están externos y no pueden integrarse de forma directa a la página. No es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un documento Word que queremos meter una imagen y la imagen se mete dentro del documento y hace parte del documento. En este caso nosotros estamos teniendo un documento HTML con un espacio abierto para que se ingrese la imagen, se ingrese el video o se ingrese cualquier otro elemento de cualquier otro tipo de formato que sea compatible con el HTML. Entonces tenemos IMG, que es de las antiguas,
iframe también es viejo, embed también es viejo, object es relativamente nuevo, perdón, es al revés, es viejo también. Tenemos Profesor, video, sí, entonces esos contenidos incrustados, ¿cuáles son los actualizados actualmente? todo lo que tenemos aquí HTML5 son actuales, toda esta página, todo esto es nuevo. O sea, todo esto es, perdón, aquí todo esto es lo que se está utilizando en HTML5. Y como dice aquí, el símbolo 5 indica que el elemento fue añadido a HTML5. O sea, aquí tenemos etiquetas viejas y nuevas, pero estamos haciendo la salvedad que las que son nuevas tienen el loguito del 5 al lado. O sea, fueron ingresadas en esta versión. ¿Listo? ¿Listo? Bien. ¿Puedo continuar entonces? ¿Quién tiene por ahí? Traten de no tener el... Listo. Bueno, muchachos. Entonces continúo. Hay muchas etiquetas que fueron agregadas nuevamente dadas las características que tiene el HTML5 en dispositivos móviles. Yo les comentaba a ustedes en la clase que, por ejemplo, la etiqueta SVG se agregó porque antes se utilizaba como formato vectorial o como imágenes vectoriales Flash. Mira, aquí está el mensaje de que nos quedan 10 minutos. Es lo que me molesta esto. Vamos a tratar de explicar en 10 minutos y luego voy a crear otro espacio para que accedamos nuevamente. ¿Listo? Bien. Entonces, voy a cerrar aquí. Entonces, SVG significa Vector Graph, Scalar Vector Graph, SVG. Es un formato de imagen vectorial. Sucede que nosotros tenemos imágenes de mapas de bits como por ejemplo las BMP, las JPG, las TIFF, las PNG. Pero esos formatos por lo general son píxel a píxel o algún algoritmo que se encarga de comprimir y decomprimir esta matriz de píxeles. Flash lo que hacía era ecuaciones que dibujaban, por ejemplo, no era un círculo pintado píxel por píxel, sino que había una ecuación que dibujaba una curva en forma de círculo. Y así tú podías ampliarla o reducirla dependiendo de las necesidades que quisieras. Entonces, hubo un problema con Flash, como ya les comenté en clase. Macromedia y Adobe se quisieron hacer, bueno, Adobe más que todo, se quiso hacer a lo que es un estándar a nivel web, pero un estándar cerrado, que nadie tuviese acceso a eso. Y entonces vino la guerra de, pues, de que todo tiene que ser libre y todo tiene que ser accedido por todo el mundo. Y se pensó entonces en colocar SVG como un formato abierto que permitiera que todo lo que se hiciera en Flash se hiciera en la web. Actualmente son muy pocas las herramientas que sirven para trabajar formatos de imágenes vectoriales como lo hacía Flash, pero digamos que ese de pronto ya no fue el fin de la web. O sea, ese tipo de imágenes vectoriales ya no siguió con la caída de Flash. Y pues ahora mismo solamente quedó el formato. Muchos han creado frameworks que permiten a través del SVG hacer juegos, pero no se hacen como se hacía con Flash, que Flash tenía su propia herramienta de desarrollo donde tú generabas objetos y los programabas. Ahora mismo todo tiene que hacerse prácticamente desde abajo y no es que sea muy difícil hacerlo, pero sí tiene una curva de aprendizaje un poco más amplia. Entonces, esto para decirles que hay muchas etiquetas que se agregaron dadas las nuevas necesidades de la web que el HTML antiguo no estaba soportando. Bien, aquí vemos los datos tabulares que también sirven para organizar la información de una forma un poco más, mucho más recta, mucho más cuadriculada.
por decirlo así. La parte de formularios, que es la que vamos a trabajar un poco más fuertemente después de que hagamos este primer ejercicio. La parte de formularios que tiene que ver con la recolección de información de parte del usuario final en nuestra web. Por ejemplo, cuando tú creas una página web, cuando creas una cuenta en Facebook, a ti te piden nombre de usuario, contraseña, teléfono, muchas cosas. Sí, Redmi, cuenta. No sé si va a escribir en el chat. Pregunta. Levantaste la mano, ¿no? ¿Cómo me pareció él? Bueno, continúo entonces. Pregunta. Ajá. Bueno, voy a continuar y si quieres preguntar algo, ahí está el chat entonces para que preguntes. Listo, bien. Entonces, les decía que aquí tenemos la parte de formularios y si, por ejemplo, yo quiero crear una cuenta nueva, yo simplemente lleno un formulario, meto los datos y envío esos datos al servidor. Entonces, esos formularios están creados con estas etiquetas que se encuentran aquí y estas etiquetas también fueron replanteadas para que en un momento determinado nos fueran un poco más fáciles de programar, de utilizar e incluso de validar. ¿Listo? Pues esta parte del formulario es la que vamos a trabajar un poco más adelante, ahora que estemos un poquito más avanzados. Elementos interactivos y con esto entonces vámonos nuevamente a la parte de arriba. No sé si ustedes están siguiendo por allá también el contenido. Vámonos a la parte de aquí arriba y vamos a ir viendo algunas muy puntuales para ver cómo sería entonces la forma de trabajar con este documento HTML. El link está aquí en el grupo. Mira, es este que está aquí. Pero vamos a pegártelo de nuevo. Ahí está. Ese es el link de esta página que estamos trabajando. Bien, entonces, si ustedes entran a esta página y le dan, por ejemplo, a HTML, él les empieza a hacer una descripción completa y detallada de todo lo que tiene que ver con la etiqueta HTML, ¿cierto? Los atributos que tiene y un pequeño ejemplo de cómo se utiliza. ¿Listo? Vámonos para atrás nuevamente. Y vamos a entrar, por ejemplo, en una etiqueta section. Aquí nos da un pequeño resumen de lo que es la etiqueta section. Hay unas notas, el contexto, o sea, cómo se debe utilizar dentro de un contexto, los atributos, la interfaz y un ejemplo de cómo se hacía antes de HTML5 y cómo se hace ahora. ¿Cuál es la diferencia? Si tú te das cuenta que hay una etiqueta div y luego una etiqueta H1 indicando que hay un título tipo 1 y luego hay un párrafo donde se muestra un texto y se cierra el div. O sea, nuestro contenido lo estábamos encerrando en un div. Pero cuando empezábamos a hacer búsquedas, los buscadores a la hora de hacer indexación de contenido, indexaban mucho contenido que no era relevante para la búsqueda. Por ejemplo, yo quiero hacer una página web sobre información de animales en vía de extinción. Entonces, dentro de mi organización, yo dije, voy a colocar un div del lado izquierdo donde voy a colocar toda la publicidad que me va a mantener la página. Del lado derecho voy a colocar otro div que va a contener los enlaces que me van a permitir a mí trabajar X o Y cosas dentro de mi página. Y dentro, en la parte central de mi página, voy a colocar un div donde está toda la información que necesito para poder seguir trabajando. ¿Qué hacían los buscadores? Los buscadores cuando indexaban tu página, empezaban a buscar todos los divs que tenía la página y muchas veces información que no tiene nada que ver con el contenido, como por ejemplo la publicidad, se indexaba con la página y en otras palabras eso era algo basura para el navegador.
Entonces, con la etiqueta o la implementación de section y article dentro de las nuevas especificaciones de HTML5, nuestro contenido relevante de la página va a ser mucho más fácil de indexar por parte del buscador que como se venía haciendo antes. Entonces ya el navegador, el buscador de Google, el Spider, el indexador, ya no va a buscar todos los elementos deep que encuentra en la página, sino que directamente va a las secciones y a los artículos, toma los textos que están ahí y esos son los que indexa para poder informar cuando hacemos una búsqueda si nuestra página es relevante o no con lo que estamos buscando. Listo. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay otro ejemplito de cómo utilizar la sección, cómo se hacía antes y cómo se hacía ahora. Y obviamente estas secciones y estos artículos deben ir dentro de otra etiqueta que es la misma estructura que estamos manejando en HTML5. Bien. Vamos a ir aquí un poquito más atrás. Y vamos a seguir mirando. Entonces, mira, aquí tenemos los títulos, que era lo que estábamos viendo en el ejemplo anterior de la clase. Aquí tenemos, por ejemplo, H1 corresponde al título de nivel 1. H2 significa que este título es subtítulo del título que está arriba. H3 es subtítulo de H2. Entonces, este subtítulo y este subtítulo son subtítulos de H2 que se encuentra aquí. Y H4 es solo subtítulo de este H3 que está aquí. Y estos dos que están acá son subtítulos de H3 que está aquí. Entonces, es una forma como podemos ir organizando a través de los subtítulos cómo se va a ver nuestra página. De este lado... Profe, sí. ¿será que puede repetir? Que pena, fue